Y bien, amados hermanos, estimados amigos, continuamos en otra entrega hablando acerca de la iglesia, la entidad llamada iglesia, que nace en Jerusalén, con 120 personas, donde estaban incluidos los 12 apóstoles, estaba también la madre de nuestro Señor Jesucristo, pues y nace en aquel entonces en el libro de Hechos capítulo 2, usted puede leer todo ese relato. Allí nace esta entidad, se conoce como esta época también como la dispensación de la iglesia, la dispensación del Espíritu Santo y bueno, la dispensación de la gracia. Entonces, nosotros somos iglesia, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros somos ahora iglesia. El propósito ahora de Dios con nosotros como iglesias, como individuos, bueno, que ahondemos en el conocimiento y en las doctrinas apostólicas, la doctrina fundamental, la cual estableció nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí que podemos decir, como dijo el hermano Pablo a la iglesia de Galacia, capítulo 2, verso 20 en adelante, dice: ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, el cual se entregó y murió, el cual se entregó por mí y murió. No desecho la gracia, dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces nosotros vemos que nuestro hermano Pablo hace énfasis ahí. Lo que ahora vivo en la carne, dice él en ese versículo 20, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Recuerde que se hace énfasis en la fe en nuestro Señor Jesucristo, el cual Dios puso como propiciación para la expiación de todos nuestros pecados. Como iglesia ahora, nosotros somos ahora la entidad diferente al pueblo de Israel. Nosotros, en un grupo de hombres apartados del mundo para Dios, ahora somos iglesia. Ahora como tal debemos comportarnos como tal. En primer lugar, teniendo la interés, teniendo la motivación de estudiar las Sagradas Escrituras y de comprender y entender que es a través de ellas, que es a través de la doctrina apostólica que vamos a crecer como cristianos, en este caso como iglesia. Una iglesia pura y sin mancha. Dice su palabra que Él viene a buscar una iglesia pura y sin mancha. Viene a levantar una iglesia pura y sin mancha, y sin paz y sin santidad ninguno verá a Dios. Recordemos que la iglesia, hay una iglesia física, el cual somos nosotros, y hay una iglesia espiritual, el cual también somos nosotros mismos, pero en sentido espiritual. Efesios 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo pasó eso? Bueno, eso sucedió en el momento en que Dios toca nuestro corazón y fuimos tocados y transformados completamente, que obviamente no sucedió de la noche a la mañana que obtuvimos un crecimiento. Vamos creciendo conforme vamos alimentando el espíritu. Recuerde que somos cambiantes y que nacemos como nacemos. Todos los niños nacemos pequeños, todos los hombres nacen pequeños y van creciendo de acuerdo a la nutrición, de acuerdo a la ingesta de alimento. Pues así también somos los cristianos.
es de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al alimento adecuado para esa edad en que nos encontramos. En este caso, como bebecitos pequeños, vamos ingiriendo el alimento espiritual. Dice Pedro en su carta, en su primera carta, capítulo 2, dice: desead como niños pequeños la leche no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es a través del alimento espiritual que vamos a crecer como cristianos, y ya que sí, como iglesia. Es a través y por medio de su palabra que vamos a obtener el crecimiento hasta llegar a la estatura de Cristo. Eso es lo que dice Él en su palabra. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, dice Pablo a los filipenses, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y ya que ahora sí hace énfasis en la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se entregó y amó a la iglesia como a sí mismo. Entonces, amados hermanos, entendamos que el ser cristiano no se trata de dogmas, de creencias de hombre, sino de creer al Evangelio, que son buenas noticias de salvación, son buenas nuevas de salvación, y que es por el estudio de la palabra que vamos a crecer como cristianos y como iglesia. Recuerde entonces que la iglesia nace en Jerusalén, en el día festivo de Pentecostés, en medio del pueblo de Israel. Y si usted observa, estamos llamados ahora para estudiar la palabra, para ver ese manual, verá, en el cual vamos a crecer como cristianos y como iglesia. Si usted observa el libro de los Hechos, si bien este libro de los Hechos es un libro de transición que va desde el judaísmo al cristianismo. Recuerde que el judaísmo, los judíos, se les llama judíos porque son de la tribu de Judá. Pero realmente el pueblo de Israel, bueno, es el pueblo de Israel, pero a los judíos también se les llama israelita. Entonces se les llama israelita por su idioma, por su idioma hebreo. Pero no todos los israelitas son judíos, porque judíos son los que son de la tribu de Judá. Pero comúnmente las personas llaman y hacen alusión al pueblo de Israel como judíos. Mira, los judíos, pero no todos son judíos. Entonces es como un ejemplo, los venezolanos, vamos a tocar las personas que son del Zulia, los zulianos, ¿verdad? No todos los venezolanos son zulianos, pero los zulianos son venezolanos. Bueno, más o menos así pasa. Entonces, para distinguir esto en cuanto a judíos y israelitas, entonces entendemos y debemos entender y estudiar el libro de los Hechos, y no solamente este libro de los Hechos. Recuerde que este libro es un libro de transición y de actos o los hechos que realizaron los apóstoles, y es entonces allí que nosotros vamos a observar cómo caminó la iglesia, cómo se condujo la iglesia. Pero la doctrina y la enseñanza vienen es por las cartas de Pablo, desde Romano hasta Filemón, y las otras cartas, por supuesto, donde habla Pedro, donde habla Juan, Judas, Santiago, etc. Pero mayormente nosotros los cristianos estamos llamados, puesto que venimos de los gentiles, estamos llamados a crecer por las cartas del hermano Pablo. Entonces, para comprender, debemos como iglesia estudiar las Sagradas Escrituras, leer en el libro de los Hechos y entender que en los primeros 7 capítulos del libro, allí vemos que la iglesia crecía en gran número, desde 1000 hasta 10.000 aproximadamente en aquel entonces. Con la persecución de Esteban, o mejor dicho, con la muerte de Esteban, a partir del capítulo número 8, usted puede ver allí, usted puede observar allí de que hubo una gran persecución de la iglesia y que todos fueron esparcidos allá en el Mediterráneo, que todos fueron esparcidos por allá, pues en el Medio Oriente, en los diferentes lugares. Pedro hace alusión en su primera carta
dice que fueron esparcidos hacia Capadocia, Asia, Bitinia, etc. Entonces, es importante que todo cristiano se meta a estudiar las Sagradas Escrituras y comience a buscar el contexto histórico de la iglesia y a buscar y entender con las cartas y este libro de los Hechos, que nos da mucha ayuda en ese sentido, que entonces en el capítulo 8 fueron esparcidos, ¿verdad? Desde Jerusalén fueron desterrados hacia los diferentes países allí de la cuenca del Mediterráneo, y que solamente se quedaron en Jerusalén los 12 apóstoles. Por eso Pedro escribe su primera carta, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, cuando la va a remitir, dice: a los expatriados en el Ponto, Asia, Galacia, Capadocia y Bitinia. Allí escribe, porque ¿qué pasa? Estas personas fueron esparcidas, ¿verdad?, hacia esos países, y pues allí sufrieron, pues como sufre todo desterrado de su país, como sufre cualquier diáspora que huye por persecución. Entonces, recordemos que comienza entonces muchas personas a desanimarse, y es evidente que toda persona en cualquier labor, en cualquier trabajo, también se desanima muchas veces. Pero en la iglesia o como iglesia, pues Dios nos anima, y es por eso entonces que, como los hermanos de Galacia, sí volvieron a sus costumbres, a creer y a judaizar, a creer pues que la salvación era por obras y no por gracia. Entonces surge el autor de los Hebreos, que a la luz ahorita del tiempo, muchos dicen que fue Pablo, otros dicen que no era Pablo, pero bueno, lo cierto es que ese autor de los Hebreos, un hombre de Dios, escribe esa carta para animar y hacer volver a las personas que ya se habían desanimado con la persecución de la iglesia. Entonces, es por ello que este autor habla y expresa, porque fue tan grande el cambio que hubo cuando se comienza a hablar de Jesucristo. Recuerde que el Evangelio se trata de un mensaje de salvación y enfatizaba a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces fue un cambio muy brusco, porque ¿qué pasa? Que los judaizantes tenían la maravilla del mundo, por decirlo de esta manera, en cuanto a templo, en cuanto a utensilios, en cuanto a sus sacerdotes con sus trajes, sus cuestiones y sus diferentes, vamos a decir que vestimenta. Entonces ese cambio fue muy drástico ahora de convertirse al cristianismo y andar por las sinagogas y de casa en casa predicando a Jesucristo. Recuerde que Hechos 5:42 hace esta mención. Hechos capítulo 5, verso 42 dice: y estaban todos los días por las casas y por la sinagoga enseñando a Jesús. Ya ve que salen del templo y ahora tienen que ese cambio brusco. Entonces muchas personas se desanimaron. Por eso el autor de los Hebreos comienza exaltando a Cristo, comienza haciendo alusión a la revelación más grande que tuvo nuestro Dios, nuestro Creador. Recuerden que el Antiguo Testamento era el anuncio de que venía ese Mesías. Y pues ese Mesías, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, se le dice Hijo del Hombre porque nació de María, de una virgen, y entonces sabemos y entendemos que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces el autor de los Hebreos comienza y resume el Antiguo Testamento. Dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, habiendo purificado nuestros pecados por medio de sí mismo,
Obviamente, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, pues se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto alcanzó o cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vea, note aquí el autor de los Hebreos cómo exalta a nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la creación, en cuanto a la posesión del universo. Él mismo sustenta el universo con la palabra de su poder, y Él es el sustentador, Él es el creador, Él es nuestro Dios. Es importante entonces comprender que este libro de los Hebreos fue escrito para animar a los judíos que se iban o que se habían convertido a Cristo, pero que se habían sentido desanimados de una o de otra manera, a volver a judaizar, a volver a su antigua religión, a creer que la salvación era por gracia y a vivir bajo el yugo de la ley. Dios te bendiga. Nos vemos en otra próxima entrega para cerrar este capítulo acerca de la iglesia. Estas enseñanzas se están llevando acá mismo en El Tigre, estado Anzoátegui, municipio Simón Rodríguez, Venezuela, sector La Esperanza, entre calle 3 y calle 4 y entre carrera 10 y carrera 11. Allí está nuestro hermano Rafael Aponte, evangelista, pastor y maestro. Dios te bendiga.